Yo escucho como un eco. ¿Ustedes escuchan bien o se escucha raro? Se oye bien. Listo. Ese porque no está, pronto el monitor no sé si está funcionando. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Después miramos un poquito el contexto. Dice la palabra en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, ¿verdad? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz que la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, ¿verdad? Dios les bendiga y les diga esta palabra. Amén. He puesto un título a este mensaje de hoy y el título es El pecado avisa. ¿El pecado qué? El pecado avisa. Pasa algo muy curioso y ustedes se han dado cuenta de eso. Cuando uno va por la ciudad y va por ciertos puntos que son muy concurridos, siempre hay algo que diga, ¿verdad? Frente a los colegios, frente a las iglesias, dice, disminuye la velocidad a 50, ¿cierto? A 40, a 30, a 20, a veces dice a 10. Y uno como que, y si son los buses estos, eso no le paran bola, ¿cierto? Pero cuando dice detección electrónica, disminuya. Incluso usted va andando. Cuando dice aquí inicia, ahí es cuando usted baja la velocidad. ¿Cierto? Y por seguridad, a veces usted, si ahí dice a 40, usted dice, bajo a 20, porque esas son unas trampas que tienen ahí, ¿cierto? Y entonces usted va, resulta que dice a 40 y usted va, sí, a 40, y de repente como a 20 metros así dice a 20, usted, y varios han puesto comparando. ¿Estoy en lo cierto? Pasa así. Lastimosamente, uno quisiera encontrar de pronto con el pecado así, ¿cierto? En las partes concurridas donde usted considera que usted puede pecar, debería haber así, disminuye la velocidad a 50, a 40, a 20, a 10. Y en algunos casos hay algunas maquinitas que pecan, que pecan no, que avisan, pu, 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 pu. Hasta los carros cuando están dando sin gasolina te dicen, pero ya como lo máximo para que tú. Debería haber algo que dijera, cuidado, puedes pecar, pero usted no se va a encontrar eso, digamos, en ese sentido. Pero la Biblia sí dice, por eso le coloqué el título del mensaje, el pecado avisa. Una manera en que el pecado avisa, que está escrita en este pasaje que acabamos de leer, dice que el pecado avisa uno. Véalo para que vea. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo está avisando el pecado allí? Que puedes pecar, primero, por la tentación, ¿cierto? Segundo, por la concupiscencia, ¿cierto? Dice, vuelvo y lo leo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Habría que buscar esa definición, ¿verdad? Ustedes pueden buscarla allí, o Daniel nos puede ayudar. Yo tengo una definición acá.
Pero dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia, que dice, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, porque en esa concupiscencia da a luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Entonces, es un proceso. Ahí te está diciendo el pasaje, disminuye la velocidad a 50, a 40, a 30, a 20, a 10. Y en algunos casos dice peligro de muerte y te ponen los carros así que se chocan. Entonces, el pecado avisa, el pecado avisa, el pecado avisa. ¿Cierto? Y hay algo que ocurre en el interior de uno. ¿Cómo ocurre? Aquí lo describe. Dice, el pecado avisa por medio de la tentación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta la tentación? ¿Alguien puede decirme? Podríamos decir entonces que la tentación es una oportunidad para elegir entre obedecer a Dios u obedecer a quién? A los deseos de tu carne, a los deseos del diablo. Lo repito, la tentación es una oportunidad ¿para qué? Para elegir. O honro a Dios, obedezco a Dios, o sigo a mis propios deseos. Esa es la tentación. ¿Jesús fue tentado o no fue tentado? ¿Nuestro Señor Jesucristo fue tentado? ¿Quién lo tentó? Lucas 4, lo tentó Satanás. Jesús podía elegir si le seguía el juego al enemigo, le obedecía al enemigo la tentación, porque Adán, ¿verdad? Le hicieron la propuesta a Adán y a Eva y ellos accedieron a eso. El uno comió y después le dio la probadita al otro. Entonces la tentación es la oportunidad para elegir si honro a Dios o le doy curso a mis propios deseos. La tentación la tienen todos. ¿Ustedes han tenido tentaciones? ¿Ah? ¿Todos han tenido tentaciones? Todos tenemos tentaciones. Hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo tentaciones. Y es una oportunidad de elegir honrar a Dios o seguir nuestros propios deseos. Y cuando nosotros no hacemos caso de esa señal, repito, el pecado avisa, y cuando nosotros no hacemos caso a ese aviso, entonces, ¿ya? Porque a veces hay gente que de pronto por su ignorancia dice, pero es que Dios me la puso en el camino, ¿yo qué voy a hacer? Y dice, ¿cómo voy a decir semejante barbaridad? Es que Dios me la puso en el camino. Es que Dios sabe cuán mal me trata esa mujer. No es cariñosa conmigo. Gracias a Dios eso no pasa con mi esposa, gloria a Dios. ¿Cierto? De pronto ni con la suya. Pero hay casos de casos donde las mujeres se quejan de falta de cariño, de falta de amor, y como el diablo tiene capacidad de ver el futuro. ¿Sabían ustedes que el diablo mira el futuro? Si el diablo no viera el futuro, esos consultorios de brujas no se llenaran. Profesor no sé qué, profesora no sé qué cosa, señor no sé qué, pagan su consulta, le muestran una bola, le parten un huevo, le abren el ojo, le leen el café, cualquier cantidad de cosas. Y le dicen cosas. ¿Cómo hace esa gente? Bueno, lo hace porque tiene desarrollado unas cosas, ¿verdad? Unos alcances desde la óptica de ellos de comunicación con el más allá, y le dicen cosas que son ciertas. Y hay gente que se queda enganchada con eso. ¿Ves? Y la persona se encuentra precisamente dentro de esos procesos de tentación, justo en su trabajo, o justo en la empresa donde está, o justo en la institución donde esté, o en la calle donde esté, siempre va a encontrar una persona que justo le va a llegar a esa necesidad que usted tiene. Y entonces ahí comienzan amistades cercanas, ahí comienzan muchos procesos que se llaman como tentación. O en el caso de los cristianos,
Cuando los hijos de uno dicen, papá, voy para una pijamada, tú dices, ¿cómo? ¿Cierto? Pijamada. Y usted empieza a pensar, ¿y quién es fulanito? ¿Y quién es fulanito? ¿Y quién es fulanito? ¿Y quién es fulanito? Si estará bien definido, si tiene su sexualidad definida. Porque si no tiene su sexualidad definida, dormir en la propia cama con un grupo o en la recocha que se forma, siempre hay temores, ¿o no? Pregunto, ¿no hay temores? O un grupo de cristianos solteros, pero están en plan de noviazgo, ¿cierto? Y salen esos cristianos, nos vamos para, ya, el eje cafetero, vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? O nos vamos para la playa, ¿cierto? 6, 7 grupitos de cristianos muy comprometidos, muy consagrados, pero no lleva la supervisión de un papá, no lleva la supervisión de una mamá. Ya son personas hechas y derechas, que van confiando en su propia fuerza o en la enseñanza que se le ha dado. Pero tú le estás dando una oportunidad al enemigo bien grande cuando tú estás fuera de esa cobertura, ¿cierto? No es que vas a tener a tus papás encima, ni mucho menos. Pero tienes que tener una buena conexión con Dios para que tú estés en un lugar determinado donde no tengas la supervisión de nadie y esté cada uno con su parejita, estás exponiéndote a una tentación bien fuerte. No sé si me están entendiendo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es que a veces la gente piensa que el ataque viene de afuera. Es que uno de los grandes problemas que tenemos es pensar que el ataque viene de afuera. Y el ataque no viene de afuera. ¿De dónde viene el ataque? El ataque viene de aquí adentro. ¿Cierto? El ataque viene de aquí adentro. Dice, cada uno es atraído y es seducido, ¿qué? ¿Por su propia qué? Por su propio deseo. Ahora, ¿afuera qué hay? Afuera hay oportunidades. ¿Afuera qué hay? Afuera hay tentaciones. ¿Cierto? Pero tú no puedes evitar salir a la calle. Tienes que salir a la calle. Y en la calle te vas a encontrar gente que viste bien, gente que viste, ¿verdad?, de una manera en particular. Y allá afuera vas a encontrar eso. Allá afuera vas a encontrar mujeres que ya te enamoran. Hombres casados que ya son atractivos, ¿cierto? Son atractivos por la cartera y por muchas cosas, ¿cierto? ¿Sí o no? Que yo no tengo cartera aquí, ¿cierto? Por eso hago. Y allá afuera encuentras eso. Entonces, ¿dónde comienza el problema? Aquí adentro. Allá afuera hay oportunidades. Pero el problema comienza ¿dónde? La tentación está a la orden del día. Todos los días hay tentaciones, a la orden del día. Pero el problema no está ahí. El problema está ¿dónde? Dentro de nosotros. Entonces, el pecado avisa uno, ¿por qué? Por la tentación, ¿cierto? Allá afuera no vamos a encontrar la tentación. Pero el problema no es tanto la tentación. El problema es cómo yo, ¿qué? Recibo la tentación. Ahí es donde tengo la oportunidad de elegir. Entonces viene lo segundo. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué dice el pasaje? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice ahí, es tentado cuando de su propia concupiscencia, ojo, mire lo que dice, que no estoy equivocado en lo que digo, por eso les decía, el problema no comienza afuera, el problema comienza ¿dónde? Dentro, dice, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo es tentado? Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, ¿comienza afuera el problema o comienza adentro? ¿Comienza dónde? Dentro. Porque afuera está todo normal. Es lo que el mundo tiene. Gente que se viste, gente que, etcétera, todas esas cosas. Pero el problema comienza, dice, cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído, ¿qué? Y es seducido. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Ahí hay una definición. Usted puede mirarla. No sé si quiere dar una definición allí, si la tiene. Puede compartirla. ¿Qué es la concupiscencia?
Porque dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo, amén, desbordado o desordenado que nos lleva a pecar. ¿Ya? ¿Cierto? Yo escucho gente que dice, oye, pero esa muchacha ni saluda, ni la hora le da a uno. Ay, ¿para qué quiere que te dé la hora? ¿Sí o no? Oye, no la saluda. Oye, grosera. Ay, ¿cuál es el deseo que tienes para que te salude? ¿Ah? Alguien me decía un día, imagínese, pastor, que entré a un lugar, me dijo, entré a la tienda y se acercó un muchacho, o sea, como queriendo romper el hielo. Entonces, la persona entró a la tienda a comprar y llegó un muchacho. Entonces le miró así y dijo, oye, ¿me vienes siguiendo? ¿Son ideas mías o me vienen siguiendo? La gente se inventa cualquier cosa. Y esa persona se lo quedó mirando así y no le dijo nada, solamente con la mirada le dijo bastante. Porque la gente se inventa cualquier cosa para entablar una conversación contigo. ¿Ya? Pero, ¿me persigues o son ideas mías? ¿Ya? Ni que fuera James Bond, ¿cierto? Ni que fuera James Bond. Pero así es la gente. En la mente se monta en sus películas y en sus cosas y entonces después vienen los problemas. Entonces, ¿el pecado avisa o no avisa? ¿Comienza por dónde? Por la tentación. ¿Qué es la tentación? Es la oportunidad que tú tienes, ¿verdad?, de elegir si hago o no hago. ¿Por dónde más avisa el pecado? Por la concupiscencia. Cuando tú ves a alguien y dice ahí, ¿cómo dice la definición de concupiscencia? Es el deseo desordenado o desbordado que nos lleva a pecar. Entonces es importante reconocer y resistir la concupiscencia para no caer, ¿qué? En el pecado. ¿Ah? Entonces llega el hombre, ¿verdad? O la mujer, porque a veces pasa también. Ve el hombre y llega y es casado, ¿verdad? No, ¿cierto? Y hacen así. Uy, no, hermano. Ya. Yo me río porque hay tantas cosas que uno escucha. Uno escucha tantas cosas. A mí me echan muchas historias, me cuentan muchos cuentos. ¿Cierto? ¿Ya? Hasta con las cosas materiales. ¿Cierto? Para no tomar a una persona, hasta con las cosas materiales. Pasa el tipo en el Mercedes-Benz y el hombre que tiene su carro. Está un amigo al lado y dice, ¡qué porquería! Porquería, Mercedes-Benz. ¡Qué porquería! Porquería, tú no sabes de carro. Sino qué porquería la que tengo yo en la casa. Entonces, así pasa. Entonces, cuando hay un deseo desbordado por algo, esas ganas de quedarte solo con alguien, esas ganas de estar cerca de alguien, esas ganas que alguien te habla, sí, hay que mirarse, porque el problema no está allá afuera, el problema está ¿dónde? Dentro de ti. Y tú eres el que sabes, o tú eres la que sabes, porque de tus propios deseos eres atraído y eres ¿qué? Seducido. Y eso te va a llevar a otro punto, ¿cierto? Que en este caso sería el tercero. Tentación, concupiscencia. Y esa concupiscencia te va a llevar a ¿qué? A consumar el acto. O sea, te va a llevar ¿qué? Al pecado. Y ese pecado te lleva a otro cuarto paso, otro punto. Dice, ¿y el pecado da luz qué?
La muerte. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se describe el pecado? El pecado se describe como infracción a la ley. Así es. El pecado es infringir ¿qué? La ley. Eso es lo que se define pecado. O se puede decir también que el pecado es, ¿verdad? Otra. Cuando hablamos de pecado, ¿qué es? Hay otra definición más clásica. Preguntémosle a la pastora Dunia. Pastora Dunia, ¿qué es el pecado? Ok, lo mismo, coincidimos. Pero hay otra definición. Cuando yo digo separado de y apartado para, ¿de qué estoy hablando? ¿Ah? Dunia, cuando decimos apartado de y separado para, ¿de qué estamos hablando? Ah, entonces, ¿cierto? Santidad hace referencia a apartado de y separado para. O sea que cuando una persona está en pecado, está en una condición y está ¿qué? Separada de Dios, ¿cierto? Entonces, esa persona que está separada de Dios, la cojo, está en pecado y la traigo ¿a qué? A que sea santa. Entonces, el pecado es una condición espiritual, ¿cierto? Una condición espiritual de muerte. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado, la concupiscencia da luz el pecado. Y cuarto, el pecado da luz ¿qué? La muerte. Entonces, si está viendo los procesos, yo creo que cuando usted vaya en el carro y usted vea, disminuye la velocidad, yo creo que este mensaje no se le va a olvidar, ¿cierto? A los que tenemos carros, ¿cierto? A los que tienen motos, ¿cierto que sí? No se nos va a olvidar esto, ¿cierto, doctor? A nivel de la ley, ¿cómo se dice, doctora? Mer? A nivel de ley, ¿cómo nos avisa Dios algo? Póngame así un ejemplo así con respecto a la ley, que la ley de pronto te avisa algo, ¿no? Que no vayas a caer en un delito. Antes de llegar a un delito, preaviso. Desde el punto de vista jurídico, hay un preaviso, ¿cierto? Sí, está tipificado así, ¿cierto? Hay como unos códigos, ¿verdad? Si usted hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, paga tanto de cárcel o tantos días privado de la libertad, ¿cierto? O se le dará casa por cárcel, o sea, está tipificado, ¿cierto que sí? Entonces, qué bueno. Entonces, el pecado avisa, tentación, concupiscencia, ¿cierto? Pecado y cuarto, ¿qué? La muerte. Entonces la concupiscencia, después de haber ya consumido la luz el pecado, y el pecado la muerte. El pecado es el resultado de la concupiscencia. El pecado es el resultado de la concupiscencia y la desobediencia a Dios. El pecado nos separa de Dios y nos lleva ¿a qué? A la muerte espiritual. Y cuarto, la muerte. El pecado siendo consumado da luz ¿qué? La muerte. La muerte es el resultado final del pecado. O sea que es la separación eterna de Dios. Entonces ya tenemos, ¿cierto? Ahora, ¿qué debemos hacer al respecto? Porque ya nos están hablando de que el pecado avisa. Pero ¿qué debemos hacer cuando ya a usted le dicen detección electrónica? Mi amigo, ya que conduce, cuando tú vas así, vas para el aeropuerto, que el pasajero está quedándose porque te dice detección electrónica. Y la señora dice, pero señor, dele que me deja el avión. Y dije, ¿ah? Entonces cambiemos el video un momentico y digamos, vamos, ok, le voy a cambiar un poquito la pregunta. Si usted es casado y lleva a alguien allí y le dice, mi amor, no me importa que seas casado. ¿Mm? Si eres casado, mejor, todavía tienes más experiencia, eres más interesante. Esas canas que tú tienes, se vuela la escuadra, pero sabe que tiene que pagar comparendo, ¿verdad? Dice detección electrónica y tú dices, ¿qué dice, verdad? Si me toca pagarlo, lo pago. Me toca pagarlo, lo pago.
Pero esta oportunidad no se ve todos los días, ¿cierto que sí? Pero después, entonces, ese momentico de placer, el del que toca pagar, ¿verdad? Trae consecuencias. Porque el pecado trae como consecuencia, ¿qué? La muerte. Y no es solamente la muerte física, porque puede pasar la muerte física, sino la muerte, ¿qué? Espiritual. Porque el pecado es separación con Dios. ¿Están entendiendo cómo es el asunto? Entonces, ¿qué hacemos? Porque ya sabemos que el pecado avisa, pero ¿qué hacemos? Diga conmigo, disminuye la velocidad. ¿Cierto? Disminuye la velocidad. ¿Cierto que sí? Hoy comienza el 7 de diciembre. Amén. Hay mucha gente locaria en la calle tomando. Yo cuando voy a salir anoche el 7, yo voy a la defensiva. Porque Dios guarde, siempre hay. Me acuerdo tanto un 24 de diciembre que venía, no sé dónde venía, creo que de Puerto Colombia con mis hermanos, estaba visitándolos y yo, cuando así yo trato de ir como más suave. Y justo así llegando a las 76 con 44, va a cambiar el semáforo, yo jamás arranco cuando el semáforo cambia y siempre me aguanto unos minuticos porque siempre hay alguien que se te va. Y esperé unos segunditos y pasó el muchacho. 24 de diciembre, ¿cierto? Mi hijo me da risa porque cuando mi hijo va conmigo así, me dice, papi, rifa la baratonga. Está rifado, está rifadito esta noche. Cualquiera se puede ganar ese número, ¿cierto? ¡Qué peligro! Entonces estamos a 7 de diciembre y hay muchas oportunidades para pecar porque van a haber muchas tentaciones con el alcohol, van a haber tentaciones de adulterio, de fornicación, de mentir, de decirle a papá voy para un lado y va para el otro. ¿Me entiende? A veces uno tiene en el corazón un mensaje, tiene a veces un mensaje que pronto uno quiere compartir. Y hay cosas que a veces en último momento, por decir así, el Señor te confirma la palabra, ¿cierto? O te la reconfirma. Y anoche tuve un sueño con una persona y me inquietó. Vi el rostro y todo. Vi a la persona muy triste. La vi con la ropa del día anterior, porque pareciera que el sueño es un aviso, porque yo vi a esa persona con esa ropa y es un hombre y ese hombre aparece en el sueño y yo veo a ese hombre, ¿verdad? Que le entrega un billete a la esposa y la esposa muy triste lo mira y la esposa le dice, ¿y cuándo regresas a la casa? Mire ese sueño. Y la esposa le dice así, le recibe el dinero y esa persona le dice, la esposa le dice, ¿y cuándo vas a regresar a la casa? Quiere decir que había estado durmiendo afuera. Pero como el sueño tiene su secuencia, entonces yo estaba viendo lo que estaba pasando y no sé por qué en el sueño el Señor se tropieza conmigo y cae así al piso y yo caigo así. Y empiezo a hablarle, empiezo a predicarle y a decirle de parte de Dios, mira, ten cuidado con esto. Y empecé a hablarle y ahí empezó la persona a llorar. Yo cuando vi ese sueño dije, wow, me vino enseguida la palabra de confirmación de eso y dije, wow. Y miré la fecha, dije, 7 de diciembre, wow. Dios no solamente me está avisando a mí porque yo soy el primero. Ojo, no es que aquí yo le estoy hablando a ustedes para que ustedes se cuiden, no, comienza conmigo. Comienza conmigo. Yo soy mensajero de Dios, pero el mensaje también es para mí. Dios diciendo, Dios avisando, cuidado, cuidado. ¿Ves? Porque pronto alguien hoy ha hecho el plan de me voy para tal parte.
Allá hago esto. El que le gustan los tragos, dígame a tomar los tragos y me voy a quedar en casa de fulano. Usted no sabe cuántas cosas han pasado, tantas historias que yo he escuchado como pastor, de grandes amigos tomando. El amigo invitó al amigo esa noche a la casa, es 7 de diciembre, 24 de diciembre, vamos a tomar. Y se emborrachó el señor de la casa, que tiene su esposa muy bonita. Y el amigo, que es el amigo de toda la vida, aprovechó la borrachera del otro para estar en la propia casa con su propia esposa. Al día siguiente, tragedia, porque alguien se dio cuenta. ¿Ustedes han visto esas cosas? Dios nos guarde los titulares de los periódicos mañana y vamos a orar por eso ahorita. Que Dios guarde nuestros hogares, guarde nuestras familias. ¿El pecado qué? Avisa. ¿Pero qué vamos a hacer? Alguien acaba de pecar. O me acaban de avisar. O, aló, me dejó bloqueado. No tengo. Listo, entonces, el pecado avisa. Uno, ¿verdad? Por medio de la tentación ya tenemos un aviso. Porque la tentación es la oportunidad, ¿para qué? Para elegir o no. Dos, el pecado avisa cuando hay deseos en tu propio corazón. Eso se llama ¿qué? Concupiscencia. Esa concupiscencia, tres, va a dar a luz ¿qué? El pecado. ¿Cuál es el pecado? Es el acto de consumación de ¿qué? De todo eso que tú has estado pensando, de todo eso que tú has estado viendo, de todo eso que tú has estado deseando, y llegó un momento en que se te da la oportunidad, porque eso es lo que ocurre con el pecado, que tú empiezas a decir, oye, si fulanita de tal me diera una oportunidad, siquiera una salidita, o que nos viéramos en el ascensor siquiera, por lo menos que por lo menos pudiéramos estar cerca, y tú vienes maquinando eso ahí en tu corazón, y vienes anhelándolo, cuando vienes a ver encuentras a fulanita en el ascensor. ¿Me entiendes? ¿Y qué va a pasar si se entabla la conversación que tú quieres? Entonces, por ahí empieza. Y cuando vienes a darte cuenta, eso va a generarte una circunstancia particular que se llama ¿cómo? Muerte. ¿Muerte qué? Espiritual. Y ojalá Dios guarde, ¿verdad? De una muerte que física. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo frente a esta circunstancia que se me presenta? Cuando el pecado avisa y te dice algo, te dice disminuye la velocidad, detección electrónica, y tú sabes que si te vuelan eso, te multan, pues Dios también te va a avisar. De alguna manera te va a avisar, ya hemos visto cómo te avisa Él. Hay algo en tu corazón que te está diciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar decisiones. Y termino con esto. Y la decisión que tienes que hacer es reconocer y confesar tu pecado a Dios. 1, 2, debes resistir la tentación y la concupiscencia. 3, buscar ayuda de Dios para vencer el pecado. Y 4, caminar en obediencia. Repito, cuando Dios me está dando aviso de que puedo pecar, es decir, ¿qué puedo hacer yo? Yo decía, disminuye la velocidad. ¿Qué debo hacer? Reconocer y confesar que hay un pecado en mí, que estoy anhelando a alguien que no es mi esposa, o estoy anhelando a alguien que no es mi esposo, o estoy codiciando algo que no es bueno. Eso es pecado. ¿Ya? Entonces, reconózcalo, confiéselo, resista la tentación. 2, ¿verdad? Busque la ayuda de Dios para vencer el pecado. 3 y 4, camine en obediencia a Dios y en su palabra. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Si caminamos en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué pasa? La tentación, ¿qué? Se aleja. ¿Qué pasa con la concupiscencia? Se apaga. ¿Qué pasa, verdad? Con la cita que te habías puesto, que ya ibas a consumar el pecado y esto lo otro. Reflexionas. Y te evitas una situación fuerte con Dios.
Te invito a ponerte de pie en estos momentos. Ustedes han escuchado esa canción, ¿verdad? Faroles de colores. Ahí viene la guacherna. Yo no me la sé, porque, ¿cierto? No has terminado diciembre y ya te están diciendo que vienen los carnavales, ¿cierto que sí? Sí, las frases populares. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cierto? Ok, Dios también lo sabe. Y yo pienso que no es casualidad esto. Yo me voy a acercar a esa persona, porque yo no sé si esa persona no está aquí, pero me voy a acercar porque tal vez Dios le quiera dar un aviso. Y no hice este mensaje precisamente pensando en eso, lo tomé como una confirmación, porque algo me estaba como hablando y decía, pero yo dije, claro, Señor, así es. No es solamente una persona, todos estamos expuestos, porque en esta fiesta hay tantas tentaciones y tantas cosas. Le invito a orar, cierre sus ojos y órele al Señor, dígale, Señor, gracias por esta enseñanza de hoy. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que perdones mis pecados. Dígaselo así. Dígale, yo confieso con mi boca. Dígalo, no lo diga mentalmente, dígalo así. Diga, yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo y Él fue tentado. Él eligió honrar a Dios. Y yo quiero reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Y quiero pedir perdón a Dios por mis pecados de pensamiento, de corazón y de hecho. Porque la palabra dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y pecamos con mucha sutileza. Pecamos con el pensamiento. Pecamos a veces cuando nos imaginamos algo de otra persona. O cuando maquinamos en nuestro corazón. O cuando codiciamos. Señor, perdona mis pecados. Dígaselo al Señor. Perdona mis pecados. He pecado con mis ojos. Dígaselo. He pecado de corazón, Señor. He maquinado en mi corazón mal contra mi prójimo, contra mi hermano, contra mi hermana. Limpia mi corazón, Señor. Renueva mis fuerzas, renueva mi fe. Aviva tu espíritu dentro de mí. Lléname, Señor, de gozo y alegría. Y que regocijen los huesos que han sido abatidos. Señor, hoy es 7 de diciembre. Hay muchas circunstancias que este día ofrece. Amigos con los que nos vamos a encontrar que vienen de otra ciudad, amigas, Señor, y tantas otras personas. Señor, guarda mi corazón, guarda mi boca, Señor, dame prudencia, sabiduría para comportarme, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús, lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y doy gracias por la salvación que tú me das en Cristo Jesús, Señor. Padre, ruego que tus ángeles, Señor, estén conmigo. Ángeles tuyos guardándome, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy ponemos en tus manos a nuestros familiares, Señor, que están expuestos a estas fiestas, que van, Señor, de un lado a otro, y hay, Señor, la tentación de tomar alcohol. Señor, guárdales, Señor, que no debe haber un licor adulterado. Mira cuántas personas murieron hace un mes o 2 meses, Señor, producto de consumir licor adulterado. Guarda a aquellos que son bebedores, Señor, y que, Padre, no resisten la tentación del alcohol. Señor, ruego en el nombre de Jesús
Aún tu palabra se enseña con respecto al vino, porque tu palabra dice que mucha gente se deja llevar, dice Proverbios, por el rojo del vino y toma 1 y 2 copas y 3 copas, y cuando viene a ver, dice la palabra, está diciendo palabras y tiene actitudes de locura, dice tu palabra. Oro que guardes, Señor, de la tentación en el nombre de Jesús. Y que protejas a mis hermanos, a mis hermanas, a mí, Señor, a mis hijos, a mi familia en general. Guárdanos de tantas circunstancias en el nombre de Jesús. De querer agradar al hombre y no a ti, Señor. Que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Y gracias por la salvación que tú nos das en Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas en este día. Bendigo esta ciudad. Guarda, Padre, en el nombre de Jesús, a cada conductor de tantas circunstancias y tantos peligros que hay en la ciudad, a nuestros hermanos taxistas, a los que tenemos carros, Señor, aún a los peatones, Señor, guárdalos de la imprudencia, aún no confiarnos ni siquiera con el semáforo en verde, Señor, sino tener la precaución, que no vaya a venir alguien embriagado y vaya a afectar nuestras vidas. Guárdanos de esos peligros de muerte que hay en las calles a través de estas festividades. Y se han atado y ligados principados y potestades de muerte, de accidentes, Señor, en el nombre de Jesús, de adulterio, de fornicación, de tantos peligros que hay en la calle, Señor. Y regálanos, Señor, una buena noche, un buen tiempo, Señor, en estas festividades, Padre Celestial. En el nombre de Jesús se han atado y ligado esos principados y potestades, esas huestes espirituales de maldad, esos gobernadores de las tinieblas, Señor, que están muchas veces moviéndose, Señor, en torno a estas festividades, Señor. Bendigo a esta ciudad, Barranquilla, al Atlántico y a Colombia, de norte a sur, de este a oeste. Bendigo a nuestros familiares, de aquellos, Señor, que se enlagunan con alcohol. Pongo en tus manos a mi sobrino Eduardo Morillo, Señor, Eduardo Rodríguez Morillo. Mira el intento de suicidio que él tuvo, Señor, producto del alcohol, producto de ese enlagunamiento del alcohol y de todos esos recuerdos, Señor, que se vienen a la mente en esos momentos. Señor, guarda cada pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Pon enemistad entre el alcohol y él, Señor. Pon enemistad, Señor, entre aquellas personas alcohólicas que le cojan fastidio al alcohol, Señor, y oro que les guarde, les proteja. Guarda los matrimonios aquí representados en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, a los hermanos, a los esposos de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda sus vidas, Señor, protégelos del adulterio, de la fornicación, del alcohol. Guarda nuestras vidas, a cada hermano, a cada varón de la iglesia, a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda mi corazón, guarda mis ojos, guarda mi vida, guarda mis pasos, Señor, en el nombre de Cristo te lo ruego, Padre, y te doy muchas gracias por esta mañana. Amén y amén. Bendigo a mis hermanos que están allí conectados, guarda sus hogares y guarda sus familias, Señor.